iniciar las clases grabándolas para luego compartirlas en el grupo y también subirlas en la plataforma. Ya voy a compartir mi pantalla para todos ustedes, chicos. Muy bien, ahí está, listo. Bien, jóvenes y señoritas estudiantes, como les decía, no sé si están observando mi pantalla en este momento. Estoy con dos dispositivos, veo que mi pantalla se está compartiendo de la manera correcta. ¿No es así? Están observándolo, ¿verdad? Sí, profesor. Yes. Sí. Ok, thank you very much. Muy bien, chicos. Simplemente para iniciar, van a disculparse un poquito afónico, estoy un poco resfriado, pero de todas maneras voy a hacer todo el esfuerzo para tratar de hablar bien o de la manera correcta. Bien, chicos, en la anterior clase habíamos avanzado estos contenidos que justamente están ya en nuestra carpetita, está también en la plataforma y demás. Entonces vamos a dar inicio a esta actividad. A ver, vamos a empezar tal vez un poquito recordando sobre lo que es el remember, les había dicho, ¿no? Es un recordatorio que habíamos hablado sobre el verbo infinitivo. Ya esta parte ustedes lo tienen plenamente comprendido, que es el verbo infinitivo, son las formas básicas de un verbo. Y cuando hablamos de un verbo infinitivo, normalmente se habla del presente infinitivo, hemos dicho, ¿no? Ya, además de ello, su forma en la que se lo encuentra en el diccionario siempre va a ser la forma infinitiva y siempre tendrá la terminación ar, er, ir. Ejemplos hemos colocado acá, ¿no? Están observando ahí los ejemplitos en esta parte, están pintados de color amarillo y resaltados con algún color verde más, ¿no? Y las conjugaciones, obviamente, habíamos indicado que son, como en los ejemplos se los explica, ¿no? Dejando de lado el afijo que acompaña a todos los verbos que normalmente se encuentran en el diccionario, en su forma origen. Hasta ahí. Luego hemos avanzado, el siguiente tema, este era el siguiente tema, creo que era el tema número 6, si no me equivoco. Decía el presente simple en inglés, ¿no? Y aquí prácticamente les había explicado sobre lo que es el presente simple. Chicos, voy a hacer una breve explicación más de este tema, con esto vamos a terminar, por favor. Ya, hay una parte que en un anterior momento, por un error mío me he confundido en una parte, más que todo en la forma negativa, la que voy a corregir ahora, pero después lo demás voy a especificar algunos aspectos o detalles sumamente importantes, ya que no les había explicado y me estaban haciendo preguntas algunos chicos a través del WhatsApp. Me decían, profe, ¿esto cómo lo puedo hacer o cómo lo puedo realizar? Me decían, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que voy a despejar ahora, ¿no? Todas las dudas que ustedes tenían, voy a despejarlas en este momento. Además de que este video también está siendo grabado, esta clase, y lo voy a colgar al grupo para que ustedes puedan descargarlo y puedan repasarlo. ¿Listo? El presente simple. Vamos a iniciar con ese título. Les decía, ¿no? Ya habíamos explicado esto, que el presente simple es el tiempo verbal más sencillo y también importante de la lengua inglesa. En esta lección habíamos explicado sobre las formas, las estructuras que tienen cada una de las oraciones, ¿no? Habíamos indicado que hay oraciones en formas afirmativas, formas negativas y para terminar las formas interrogativas. Les había indicado que la estructura del presente simple siempre va a ser un pronombre o en todo caso va a venir un nombre y posteriormente va a venir un verbo en su forma infinitiva, ¿no? Dejando de lado el afijo zu. Aquí está, dice infinitivo sin zu, dice, ¿no? Y para luego, si es que nosotros queremos colocarle un complemento. Ejemplo, acá por ejemplo estamos observando oraciones sin complemento, pero estamos observando oraciones que tienen pronombres y que tienen verbos, ¿no? Y aquí abajo encontramos oraciones que tienen nombres y también los verbos, ¿no? Y no tienen complementos prácticamente. Si queremos colocarle complemento, ya es la parte más explícita de cada oración, ¿no? Esa parte ya les había explicado a cada uno de ustedes. Acá es donde un poquito quería detenerme para tratar de que ustedes también comprendan de la mejor manera posible, ¿ya? En esta parte, jóvenes y señoritas, quiero que me entiendan bien, ¿ya? La oración o la conjugación en el presente simple, chicos y chicas, ya tiene algunas modificaciones cuando se utilizan verbos, cualquier tipo de verbo. Simplemente
las conjugaciones con el verbo to be son diferentes a las que les voy a explicar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dice cambios del verbo en la tercera persona. Ejemplo, hemos tomado aquí el verbo correr, ¿no? Y en el diccionario vamos a encontrarlo con su afijo to y el verbo, ¿no? El significado del verbo que es en inglés. Ojo, dice, primero dice, ¿no? Los 5 primeros pronombres son singulares. Acá nos está explicando con una flechita que son pronombres singulares. Y los 3 últimos pronombres son pronombres plurales. Eso creo que ya por demás hemos explicado a cada uno de ustedes, chicos. Y esto ya deberían de saber de memoria. Siempre tienen que memorizarse esa parte porque el tema del manejo de los pronombres es sumamente importante, chicos. ¿Me entienden? Ahora, aquí, en este cuadrito, no sé si están observando acá, lo voy a colocar de un colorcito diferente, este cuadrito, ¿ya? Para que se puedan ubicar ustedes. A ver, no, otro colorcito, vamos a colocar este naranjadito. Listo. En ese cuadrito anaranjado, ustedes pueden observar, dice, las 3 terceras personas en el verbo, dice, sufren una modificación. Esas modificaciones pueden ser con la S, con la es o en algunos casos con la IS. Vamos adelante. ¿En qué situaciones vamos a encontrar ese tipo de modificaciones? ¿Qué quiere decir esto? Que, miren, cuando nosotros encontramos el verbo correr en el diccionario, vamos a encontrar su significado va a ser to run, ¿no? To run, ese es el significado. Nosotros para conjugarlo con un pronombre, miren, observen en esta parte, hemos colocado todos los pronombres. Le quitamos el afijo run. ¿Sí? Lo hemos quitado y lo hemos colocado tal como es. Pero en estas 3 personas, en la he, en la she y por último en la it, ya en esas 3 terceras personas el verbo sufre un cambio, dice. Miren, si ustedes pueden observar, en esas 3 pronombres, en esas 3 conjugaciones con los 3 pronombres de las terceras personas, se aumenta en este caso una S. Ya no dice he runs, sino dice he runs. ¿No? Ha cambiado la forma del verbo y por esas situaciones que dice que en las 3 terceras personas el verbo sufre una modificación. Ahora vayamos a observar la primera modificación con S. Modificaciones del verbo con S, dice. ¿Cuándo se modifica el verbo con S? ¿Cuándo hay que aumentarle simplemente una S en las conjugaciones verbales de las terceras personas? Cuando el verbo termina en una consonante, dice. Ejemplo, miren, el verbo run. La N es una consonante y este verbo, por tanto, está terminando en una consonante llamada consonante N. Por esas situaciones que simplemente cuando hay ese tipo de terminaciones en los verbos, se aumenta la letra S. Entonces, va a ser I run, you run, he runs, she runs, it runs. Y terminamos con los 3 pronombres plurales y va a decir we run, you run, they run, ¿no? En esa forma. Ahora, esas son, puede haber otro tipo de ejemplo, a ver, no sé, quizás podemos encontrar acá abajo un verbo que también termine con, puede ser con una M, puede ser con otro tipo de consonante que no sea justamente la N, ¿no? Hay varios verbos que podemos encontrar con diferentes tipos de consonantes. Ahora pasemos a la siguiente modificación verbal. Modificaciones del verbo con es. ¿Cuándo le aumentamos la terminación es? En las conjugaciones de las terceras personas. Dice, cuando el verbo termina en una vocal. Ah, miren, por eso es que, no sé si se recuerdan, por eso justamente a un inicio les había hecho hacer el abecedario. Les decía, ¿para qué yo quería que aprendan el abecedario? 1, para que aprendan a pronunciar de la manera correcta y adecuada cada una de los fonemas y cada palabra, mejor dicho, ¿no? Fonemas y palabras o letras del alfabeto, ¿no? El alfabeto es clave porque el alfabeto nos enseña prácticamente de alguna forma a realizar una pronunciación correcta de las palabras que vamos a tomar en cuenta. Modificaciones del verbo con es. ¿Cuándo? Dice. En el alfabeto nosotros, si nos damos cuenta, tanto en el castellano como en el inglés, vamos a encontrar las vocales A, E, I, O, U, ¿no? Y en el alfabeto inglés de la misma manera. Todo, aparte de los de los 5 vocales, todo el resto se llaman consonantes, ¿ya? Por favor. Imaginen, por ejemplo, acá hemos colocado, no imaginen, sino observen, mejor dicho, ¿no?
Acá hemos colocado el verbo go, que significa verbo ir, ¿ya? Hemos colocado el verbo ir y si ustedes pueden observar, prácticamente, ¿no? Podemos ver cómo es que se modifica en la tercera persona. Miren, este verbo está terminando con una vocal, ¿no? Go, ¿no? Está terminando con la vocal O. Obviamente, el verbo o el significado es, acá lo voy a poner, ¿no? Verbo ir, que significa, o el significado es to go, ¿no? Verbo ir, ¿no? Para conjugar sacamos el afijo a un lado y empezamos a conjugar con el significado únicamente del verbo. Pero en estas tres terceras personas, tal como había explicado arriba, dice modificaciones del verbo con es. Cuando el verbo termina, miren, acá me equivoqué. Cuando el verbo termina en una vocal. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso go está terminando en una vocal y por tanto su modificación en la tercera persona va a ser ya no simplemente aumentándole una S, sino una S. Goes, ¿no? Goes. Es como si estuviese pronunciando en medio que la A y la O. Goes, ¿no? He goes, she goes, it goes, ¿no? I go, you go, we go, you go, they go, ¿no? De esa forma es que empezamos a hacer las modificaciones. En los únicos tres terceras personas es acá, en el he, en el she y en el it. Por eso están con diferentes colorcitos. Esto también sucede ahora, bueno, vamos a observar, mejor dicho, las modificaciones del verbo con is. Cuando el verbo, en este caso, cambia de esta manera, cuando sufre esta modificación, cuando encontramos un verbo que termine en la letra Y, ¿no? O la consonante, podemos también decirle o llamarlo, en la letra Y. Miren, si ustedes observan acá, I play, you play, ¿no? We play, you play, they play. Todos siguen siendo similares, pero en las terceras personas observen cómo ha cambiado. Le hemos quitado la Y y le hemos aumentado el is, ¿no? En la she, o digo en el he, en la she y en el it, ¿no? De la misma manera en los tres. En esos tres casos, jóvenes y señoritas, vamos a encontrar ese tipo de modificaciones, tal como indica acá, en las tres terceras personas. El verbo va a sufrir dicha modificación. Bueno, aquí, jóvenes y señoritas, con lo aprendido, vamos a realizar algunas oraciones, dicen, ¿no? 15 oraciones, eso creo que ustedes ya tenían que haberlo realizado. Ahora, luego de haber aprendido esa parte importante de las modificaciones del verbo en las conjugaciones del presente simple, ahora vamos a observar lo que ya habíamos avanzado. Dice, ¿no? Forma afirmativa del presente simple. Siempre les voy a dar la estructura que va a tener cada oración. Por favor, perdón, quisiera que ustedes vayan revisando esa parte. ¿Me escuchan, verdad, chicos? Ok, Yes. ok. Ahora sí, como decía, como les explicaba, ¿no? Y decía acá de esta manera. La estructura para la forma afirmativa. Les había indicado que hay tres formas. La forma afirmativa, la forma negativa y para terminar la forma interrogativa. La forma afirmativa ya les había explicado, ya les había indicado cómo o cuál es la estructura, cuál es la funcionalidad que tiene la forma afirmativa del presente simple. Primero que nada, siempre vamos a encontrar, les decía, un pronombre, o en todo caso vamos a encontrar un nombre para luego sumarnos con el verbo infinitivo y finalmente poder complementar incluso dentro de este tipo de oraciones con un complemento. El complemento, no se olviden que es la parte más específica de una frase o de una oración, ¿ya? Para lo cual, chicos, necesito que ustedes tomen en cuenta esta estructura que les había dejado acá. Y acá les había dado algunos ejemplos, ¿no? Les había dado algunos ejemplos y decía, por ejemplo, tú trabajas muy duro, you work very hard, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, ustedes pueden observar que hay un pronombre, luego se está sumando el verbo, hasta ahí es el presente simple. Y esta parte es la parte más específica de la oración, very hard, dice, ¿no? Tú trabajas muy duro, dice acá la oración.
En la segunda oración, bueno, primero, antes que nada, en la primera oración podemos observar una conjugación verbal con un pronombre. Y en esta segunda oración vamos a observar una conjugación verbal con el nombre. Podemos tomar en cuenta nombres o también pronombres en nuestras oraciones, ¿ya? Daniel juega fútbol. Miren, hasta la parte donde dice Daniel juega es un presente simple y la parte de fútbol es el complemento específico de la oración. Bien, acá nos indica Daniel play football, ¿no? Entonces nos está explicando acá o está afirmando en esta parte que, o alguien está afirmando que Daniel está jugando fútbol en el momento, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, está afirmando, ¿no? Por eso es que se llama presente simple, forma afirmativa. Estos son los ejemplos, o mejor dicho, los tipos de oraciones, o el tipo de oración de la forma afirmativa del presente simple, tomando en cuenta la estructura, ¿ya? Acá de la misma manera tenemos que realizar los 5 ejercicios de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta parte de la forma afirmativa. Ya podemos tomar en cuenta cualquier tipo de verbo, no hay ningún problema. Podemos encontrar el verbo en el diccionario o imaginarnos un verbo y hacer conjugaciones, sean con nombres o sean con pronombres. ¿Ya? A continuación, acá un poquito en la anterior clase, chicos, me van a disculpar, por favor. He tenido una confusión leve ya y les había explicado, me había olvidado de una palabrita que era importante que se sume en la estructura, ya, y por eso justamente estoy volviendo a repasar esta parte de la forma negativa, ya. Las formas negativas del presente simple. Aquí es un poquito más delicado, por favor quisiera que tengan en cuenta. Si ustedes no me van a atender acá, prácticamente se van a confundir o quizás pueden tener algunas dudas, ¿ya? Como siempre va a haber una estructura, les decía. En la forma negativa del presente simple, la estructura va a ser la siguiente. Siempre vamos a tener un pronombre o en todo caso un nombre. Eso ya está por demás dicho. Luego, para convertirlo en la forma negativa, no simplemente va a ir el not, sino va a ir el do not y el does not. Esos son auxiliares negativos que convierten a las oraciones del presente simple en formas o en oraciones en formas negativas, ¿ya? Luego de eso recién va a venir el verbo infinitivo para luego terminar, si se quiere, con un complemento para especificar o para ser más específicos en las oraciones. Ejemplo, antes de darles el ejemplo, quiero que observen lo siguiente. Miren, en la parte derecha de mi imagen, de mi recuadro o de la pantalla que les estoy mostrando, ustedes pueden observar un cuadro azul. Dentro de ese cuadro azul están los pronombres y también están los auxiliares negativos. ¿En qué casos se utiliza el do not y en qué casos se utiliza el does not? Quiero que entiendan lo siguiente. Para la forma negativa, chicos, siempre en las terceras personas va a cambiar. Por favor, quisiera que entiendan esa parte. Y en las demás personas de los pronombres, ya siempre va a ser do not, ¿no? Es la parte más normal que se va a encontrar y el resto, el de las terceras personas, siempre va a ir a cambiar o va a sufrir esa modificación. Es bien parecido a las modificaciones que tiene el verbo en las terceras personas. De la misma manera, en esta parte el auxiliar negativo también tiene ese tipo de cambios, ya, para la forma negativa en las terceras personas también, ya. Por ejemplo, I do not quiere decir que yo no, es lo que está diciendo, ¿no? You do not, está diciendo tú no. He does not, ella no. She does not, o mejor dicho, he does not, él no. She does not, ella no. It does not, esto no, está diciendo, ¿no? We do not, dice nosotros no. You do not, dice no, ustedes no. They do not, dice ellos o ellas, también se puede entender, no, dice, ¿no? Hasta ahí. Entonces, miren, lo siguiente, chicos. Aquí aparte, aquí abajito, apartito, ustedes están observando, voy a agrandarlo y lo voy a separar un poquito de los otros pronombres. Ustedes pueden observar en esta parte, chicos, que hay nombres, 3 nombres. Está ahí Daniel, está María y por último está un nombre común de un qué sé yo, de un mueble, ¿no? Ahí está, nos dice Mesa, por ejemplo. No estamos hablando de Carlos Mesa, ¿ya? Por favor. Dice Daniel does not. María does not. Mesa does not. A ver, entiendan lo siguiente.
Cuando hablamos acá de un nombre propio, este nombre propio puede ser reemplazado si es varón por el he. Y cuando acá hablamos de un nombre femenino, este nombre puede ser reemplazado por el she. Por eso es que en este caso, miren, por favor, no sé si me entienden, ¿no? En este caso, simplemente Daniel no es otra cosa más que el reemplazo de he, María el reemplazo de she y Mesa es el reemplazo de it, porque este pronombre it hace referencia más que nada a algunos tipos de objetos, ¿no? Y por esa situación es que en esta parte también le corresponde colocarle el does not. Cuando está una sola persona, en tercera persona. Acá en vez de colocar Daniel, puedo colocar he. He does not, ¿no? Entonces, como yo no quiero colocar he y sé cuál es el nombre de esa persona, yo estoy colocando Daniel. Daniel does not. María does not. Yo, ¿qué me cuesta a mí? No puedo ponerlo acá, el she, nada más. Imagínense que yo no sé el nombre de esta persona. Entonces, obviamente, le voy a colocar she. Pero si sé el nombre de esa persona, entonces yo le voy a poner acá su nombre, ¿no? Y va a ser María does not. Mesa does not. De la misma manera, en vez de colocarle mesa, acá yo puedo colocar esto. It does not. Esto puedo decir, pero una persona que no me está viendo qué es lo que estoy señalando, no va a saber qué es. Pero si me está viendo, va a definir que es una mesa, ¿no? Por eso es que yo había puesto mesa does not. Esa mesa no, puedo decir. That mesa, no, o that table, aquí voy a poner su nombre en inglés, ¿ya? Ok. Table does not. Ahora sí. Al ratito lo había puesto en castellano, ¿no? Table does not. ¿No? Esta mesa no, estoy diciendo con esa palabra. Bien, hagamos algunos ejemplos en esta parte. Tú no trabajas muy duro. Miren, las mismas oraciones de Aziba decía, tú trabajas muy duro. En este caso estoy empezando a hacer la forma negativa, la negación de esa frase o de esa oración. En este caso, esta palabrita no es la que se suma en el idioma castellano y el do not se suma acá. ¿Cómo defino? Les decía, ¿no? Si es do es not o es do not. Vamos a la tablita y en la tablita nos dice que había sido do not. Entonces con eso nos está diciendo, tú no trabajas muy duro, ¿no? Estamos reemplazando, o mejor dicho, estamos haciendo valer la estructura de nuestra oración en la forma negativa. Él no bebe agua, la siguiente oración. Entonces, miren acá lo que les explicaba en esta parte. Él, bien esta palabra, esta persona podría ser Daniel. Entonces también lo voy a colocar, lo puedo poner, Daniel no bebe agua. En esta parte, de la misma forma, puedo colocar como es nombre propio, respeto el nombre y digo, Daniel does not drink water, ¿no? Pero en este caso, quiero hacerlo simplemente con pronombre. Ok, no sé su nombre, no sé si se llama Daniel, o si se llamará Juanito, o tal vez, qué sé yo, Panchito, no sé. Pero estoy colocando, le estoy viendo a una persona y estoy diciendo, él no bebe agua. Estoy negando que esa persona no bebe agua, ¿no? Estoy haciendo la forma negativa de la oración contraria. Entonces estoy diciendo, esta parte estaría mal, sería he, sería, ¿no? He does not drink, ¿no? Esa sería la forma correcta. ¿Por qué does not? Porque la tabla nos dice que en las terceras personas, en vez de colocarle do not, le ponemos does not. ¿Ok? Listo. Ok, perfecto. Daniel no juega fútbol, la siguiente oración. Si yo le quito este no, va a ser Daniel juega fútbol. Pero como yo le estoy poniendo, quiero hacer la forma negativa, obviamente, de la misma manera voy a ir a hacer la transformación de la oración. Daniel, ya les había explicado que Daniel es lo mismo que una tercera persona, solamente que en vez de colocarle el he, le estamos colocando el nombre propio. ¿Por qué? Porque habíamos conocido el nombre de Daniel, les decía, ¿no? Y por tanto, de la misma manera, does not, ¿no? Daniel does not play football, ¿no? Estamos haciendo la forma negativa de la oración. Díganme hasta ahí.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o se ha entendido de la manera correcta? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Se han dormido? Yes. Ok. ¿Me han entendido de la forma correcta? Yes. Ok, perfecto. Entonces, estoy colocando, y los demás, no sé, parece que se han perdido ya los demás chicos. De la misma manera, acá, chicos, vamos a realizar 5 oraciones con lo aprendido. Obviamente en castellano y luego su traducción en inglés, ¿ya? Para no equivocarnos, tomando todas las reglas que les había indicado. Ahora, acá es un poquito ya más complicado, la forma interrogativa del presente simple. Esta es la última forma del presente simple, ¿ya? La forma interrogativa del presente simple. ¿Y cuál va a ser la estructura? Enseguida les voy a mostrar cuál va a ser la estructura. La estructura de la forma interrogativa es la siguiente, chicos. Miren, primero que nada, en este caso estamos tomando en cuenta el do y el does. En la forma negativa, al do se sumaba el not, ¿verdad? Pero en este caso ya no tomamos en cuenta el not, solamente el do y el does. ¿Qué significa el do? ¿Quién me puede decir qué significa? O sea, ¿qué palabra es el do? A ver, ¿alguien está con diccionario? Hacer. Ah, correcto. Es el significado del verbo hacer. Hay diferentes tipos de hacer. Hacer, por ejemplo, también podemos decir make, ¿no? O do, cualquiera de las dos. Pero en este caso, el verbo hacer en la forma do es la que se toma en cuenta para empezar a hacer las frases interrogativas del presente simple. En este caso, chicos, siempre va a estar el do o el das, ¿ya? Esto voy a colocarlo en otro colorcito de letra. A ver, un momentito. Acá voy a ponerlo. Eso es. El da o el das, ¿ya? Luego va a sumarse el pronombre o en todo caso el nombre. Recién, después de esta auxiliar, o sea, este verbo se ha convertido en una auxiliar para realizar las formas interrogativas del presente simple, ¿ya? Luego va a venir o se va a sumar con nosotros el verbo. Listo. Y finalmente, chicos, para terminar, vamos a tener, si queremos nosotros, un complemento. No hay ningún problema. Va a depender mucho del tipo de oración que cada uno de nosotros vayamos a realizar. Listo. Esa es la estructura. Ahora realicemos esta partecita. Me voy a copiar este cuadrito de aquí arriba. Lo voy a copiar aquí abajo. Más abajito. Ok, aquí. Y voy a hacer los cambios. Para la forma negativa, chicos, quiero que me entiendan lo siguiente. Para la forma negativa, se sumaba el not al verbo do. ¿Listo? Ahí estoy borrando todas esas palabras que terminan en not, o mejor dicho, las palabras not. Bien, de la misma forma en esta parte también corresponde hacer el mismo ejercicio. Listo. Si ustedes recuerdan, chicos, en la primera parte del presente simple les había hablado los tipos de verbos que vamos a encontrar. El do, nuestra compañera nos decía que es el verbo hacer. Y en este caso, en la forma negativa, se convierte en un auxiliar negativo, ¿ya? Si ustedes observan acá, en esta parte, nos dice modificaciones con es, cuando el verbo termina en una vocal. Si ustedes van a buscar al diccionario, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que el verbo, o sea, la palabra do, había sido el verbo hacer. Y como termina en una vocal, lo estamos aumentando la letra o la palabra es. Yo
aquí se puede entender de la siguiente manera. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, esto hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen. Daniela hace, María hace, la mesa hace, o este material, o la mesa, o el objeto hace, ¿no? En este caso, ¿ya? En esa forma es que se va a conjugar, o se está conjugando en este verbo. Pero, como les había dicho, al mismo tiempo de que este verbo se convierte en un auxiliar negativizador, también se convierte este do en un auxiliar interrogador. Ya, miren en este caso cómo lo vamos a hacer. Miren, quiero que observen lo siguiente. Esto se va a venir acá. Un momentito. Eso es. Acá yo voy a poner así. Para hacer la forma interrogativa, miren cómo va a voltearse. Eso. Para hacer la forma interrogativa, vamos a voltear completamente el orden. Vamos a alterar el orden de ese auxiliar que les había hablado. Ese verbo que en este caso se está convirtiendo en un auxiliar. Acá esta parte ya lo voy a borrar. De la misma manera acá sucede con los nombres. Nombres propios, ya sea que no sean nombres propios o nombres comunes. Esto acá igual lo vamos a borrar. ¿Han observado cómo se ha invertido el orden? De la misma manera acá va a invertirse. Dice, en los pronombres I, you, we, you y they se va a mantener con el auxiliar do, y en las terceras personas vamos a seguir utilizando el das. A ver, ejemplo, vamos a colocar los mismos ejemplos que hemos utilizado acá, nos vamos a copiar y los vamos a convertir en formas interrogativas. Aquí los voy a bajar, chicos. ¿Listo? Ahí están los ejemplos. Ahora, vamos a convertirlo en una interrogación. Tú trabajas muy duro. Dense cuenta, chicos, y esto siempre les voy a hacer recordar, que cuando nosotros hacemos una frase o una oración interrogativa, tenemos que tomar en cuenta el signo de interrogación tanto al inicio como en la parte final en el idioma castellano. Sin embargo, chicos, miren, en la forma interrogativa obviamente va a ser de esta forma, ¿no? En la parte inicial no tiene ningún tipo de signo de interrogación en el idioma inglés. No hay la necesidad de colocarlo porque eso nos dice la regla. Y el significado va a ser, do you work very hard? Para terminar, borramos el punto y si queremos que se entienda como una oración o frase interrogante, le vamos a colocar el signo de interrogación solamente en la parte final, ya no en la parte inicial. Miren, do you significa tú está empezando, o sea, te está empezando a cuestionarte. Con el simple hecho de que nosotros podamos observar acá el auxiliar do, o sea, el verbo que en este caso se está convirtiendo en un auxiliar, ¿no? Estamos indicando, do you, dice tú, o sea, como que está empezando a darle una tonalidad de un cuestionamiento. Do you work? ¿Tú trabajas? Ya está empezando con la interrogación. Y cuando decimos very hard, miren el tono con la que hace la consulta. Do you work very hard? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que le da esa tonalidad a nuestro pronunciamiento, o nuestro pronunciamiento de nuestra frase? Esto, chicos, esto es la clave, ¿no?
el signo de interrogación que nos colabora o nos ayuda a que podamos convertir nuestras oraciones en formas interrogativas. De la misma manera, ¿no? Hasta acá es una forma afirmativa, pero vamos a convertirlo en la forma interrogativa. ¿Cómo? En castellano simplemente le colocamos el signo de interrogación tanto en la parte inicial como en la parte final, ¿ya? Y nos dice acá, ¿él bebe agua? Nos está diciendo. Entonces, miren, este not ya no tiene participación acá, solamente el das. Entonces, este do, das, mejor dicho, se va a venir adelante y el he se va a venir atrás. Das he, dice hasta ahí. Él está empezando, está iniciando a realizar la pregunta. Él bebe agua, dice. Does he drink, dice, ¿no? Does he drink? Dice, él bebe, hasta ahí está diciendo. Está preguntando todavía. Y en esta parte ya estamos especificando. Él bebe agua. Does he drink water? Todavía no se entiende que es una pregunta porque le falta el signo de interrogación. Ahí sí ya tiene más sentido y nos dice, ¿does he drink water? Nos está explicando, nos está consultando, mejor dicho. Está diciendo, ¿él bebe agua? La respuesta seguramente será sí o será no. Alguien va a responder a esa pregunta. De la misma manera, miren, dos oraciones con pronombres. Uno con pronombre you, que es su auxiliar interrogativo, solamente es el do, y el he, que su auxiliar interrogativo es el das. ¿Me entienden? Hasta ahí. Ahora, de la misma manera, como les había dicho hace un momento, forma afirmativa lo vamos a convertir en la forma interrogativa. Daniel juega fútbol. Recuerden, chicos, que para realizar una consulta en la parte final, ya sea del idioma castellano o del idioma inglés, cuando ya tiene los signos de interrogación, no hay la necesidad de colocarle un punto final. No existe esa necesidad. Simplemente basta con que lo vayas a cerrar con el signo de interrogación, ya indica que la oración ha terminado. Ojo, chicos, que los signos de interrogación, o mejor dicho, los signos de puntuación son sumamente importantes en la escritura de las frases o oraciones en el idioma inglés. De la misma manera, en esta parte, chicos, voy a colocar el das, se va a venir adelante porque les había dicho el das es la tercera persona, es Daniel, María, Tabor. Siguen entendiéndose como la tercera persona o en este caso Tabor como el tercer objeto. ¿Ya? Bien. Daniel, o mejor dicho, juega fútbol, estamos consultando. Fíjense que ya no estoy poniendo puntos en la parte final de nuestras oraciones. ¿Y qué dice acá? Daniel juega fútbol. En inglés el significado va a ser ¿Does Daniel play football? O fútbol. ¿No? Es lo que nos está diciendo. Pero para que se convierta en una pregunta de manera oficial y que cambie la tonalidad correcta, siempre debemos de poner el signo de interrogación. Eso es lo que hace que nuestra frase o nuestra oración tenga el significado o esa forma interrogativa. ¿Ya? Bien, hasta ahí la lección hemos terminado y de la misma manera, por favor, vamos a hacer 5 ejercicios también acá abajito, ¿no? Pero ya esta vez va a ser en la forma interrogativa. Aquí lo voy a cambiar, interrogativa, del presente simple. ¿Ya? Con eso, chicos, este tema hemos terminado. ¿Ya? Por favor, les voy a pedir que vayamos